En la antigua Roma, la educación de niños y adolescentes era muy importante, aunque, como veremos a continuación, dependía del interés que sus padres tuviesen en su instrucción, ya que no había exigencias ni reglamentación sobre este tema por parte de las autoridades de la época. Para hablarnos de las diferencias y similitudes entre la educación de los niños romanos y los actuales, contamos esta mañana en Sin Distancias con Javier Cabrero Piquero, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, y con una invitada que sabe mucho de este tema y que él mismo nos presenta. Hola, buenos días. Hoy traemos a estos programas de radio un tema que está de radiante actualidad, la vuelta al cole. Pero no es un colegio normal, es un colegio romano. Nos va a hablar de la vuelta al cole la profesora Milagros Moro Ípola. Ella es un producto unediano auténtico, estudió la carrera en la UNED, hizo la tesis en la UNED, ella es doctora en Historia Antigua, es graduada en Historia del Arte, es profesora tutora en el Centro Francisco Tomás y Valiente de la UNED de Alcira, Valencia, y es coordinadora de Humanidades en el mismo centro. Ella se especializó, está muy interesada en los temas de arquitectura romana, pero la vida la llevó a que no pudiera hacer su tesis sobre estos temas y eligiera otro que la marca como una de las pocas personas a nivel mundial que lo estudia, que es el de la adolescencia en el mundo romano. Hoy no nos va a hablar de sus chicos mayores, nos va a hablar un poco de los chicos más pequeños, de esa educación de los niños romanos. Buenos días, profesora Moro. Hola, buenos días. Un placer y agradecida de estar por primera vez en la radio de la UNED. De verdad que encantada, de verdad, y de poder venir a hablar de nuestros niños romanos y de educación. Sí. Yo creo que todos conocemos o intuimos la importancia de la educación en la sociedad romana. ¿Era realmente así? Realmente sí. Para Roma, desde luego, como civilización, la educación no era una cosa baladí. Y solo tenemos que mirarnos a nosotros, que somos hijos de Roma. Si a Roma la educación no le hubiese interesado, no hubiese llegado a los niveles técnicos y culturales a los que llegó y de los que, insisto, nosotros somos herederos. Lo que pasa es que Roma siempre delegó la responsabilidad de la educación en las familias. El Estado siempre consideró que eso dependía del ámbito doméstico y que tenía que ser las familias, el pater, en algunos casos la mater, pero normalmente el pater, el que decidiera qué estudiaban sus hijos, dónde, con quién, cuándo y cómo. Esa dejadez de funciones que no tomará realmente hasta finales durante el Bajo Imperio, lo que hizo fue un poco crear un poco de caos en la educación, que es lo que nos puede dar la sensación de que Roma se despreocupó. No se despreocupó, pero ya les digo, el problema que tenemos es que Roma pensaba que ya se apañarían un poco las familias, que eso debía organizarlos las familias. Y como las familias lo organizaban, entonces el Estado no organizó, por ejemplo, no reguló los niveles educativos, no se estructuró bien el currículum de cada nivel. Por ejemplo, se pueden encontrar a maestros de primaria, los maestros de educación elemental, pues dando parte del temario que tenían que dar los gramáticos, que eran los maestros de educación secundaria, y siguiendo la carencia, pues te encontrabas a profesores de secundaria dando clases de retórica que dependían ya del rector y de la enseñanza superior. Entonces, ese caos en la educación, que se quejaba Cicerón amargamente de que es que no somos capaces de tener un orden, pues esa es la consecuencia de esa falta de preocupación en organizar, que no en la educación, que se tenía en Roma. Esa falta de organización pues lleva también a que no se regule y reglamente la formación de los maestros. Y por eso tenemos una total falta de formación, que no general, pero en general sí que la tenemos en los profesores en Roma. En cuanto a la responsabilidad de los padres y la preocupación de los padres, pues la misma que hay ahora, me temo. Hay padres, pues como Cicerón, como Nicon, el padre del futuro Claudio Galeno,
el padre de San Agustín, de Hipona, que hacen lo imposible porque sus hijos tengan la mejor educación del mundo, incluso como en el caso del padre San Agustín, sin tener medios económicos, para que sus hijos estudien en los mejores sitios y con los mejores profesores. Y por el otro lado, pues tenemos al padre de Luciano, que opina que el niño ya sabe leer, escribir y un poquito de gramática, y que todo lo demás es una pérdida de tiempo y de dinero. Realmente, como verán, pues nada nuevo bajo el sol, decía Juvenal, y también de forma muy gráfica. Hoy en día, él vivía en el siglo I, a un padre lo que menos le cuesta son los hijos. ¿Por qué? Bueno, había cierta forma de pensar en la época, por parte de los padres, de que era preferible el dinero que costaba la educación de un hijo, pues invertirlo pues en mejoras de la casa o en mejorar el nivel de vida, pero no en la educación de los hijos. Nada nuevo, pues. Es curioso que una sociedad como la romana, en la que absolutamente todo estaba reglamentado y legislado, pues en el caso de la educación no hubiera ningún tipo de reglamentación. Al final sí que la hubo, pero hubo que esperar prácticamente hasta el finales del 3, cuando, por ejemplo, en la Escuela de Derecho, la Facultad, entre comillas, de Derecho de Beirut, ya tenemos todo el plan de estudios, todos los cursos, cómo se promociona, pero habrá que esperar hasta prácticamente el final de los días del Imperio para ver eso ya organizado. ¿Podemos pensar o podemos decir que en Roma existió una metodología pedagógica y si existió, ¿sería vigente hoy en día? Bueno, es que a cualquiera que le digamos, después de comentar lo que acabamos de decir, que en Roma sí que hubo una pedagogía, que en época clásica ya la había, pues puede sorprender, pero sí que la hubo. Y sí que hubo personas interesadas, estudiosos en la pedagogía, en la forma de enseñar, en la forma de aprender. Y el grande, pues entre los grandes, pues además es un paisano, fue Quintiliano de Calahorra, hispano, y que fue el gran estudioso de la pedagogía en su época, y además con reconocimiento en su época estando vivo, que eso ya tiene mérito. Quintiliano de verdad que nos sorprendería lo moderno y lo actual que puede ser. Cosas tan elementales, tan obvias, como que los niños tienen que descansar. O sea, los niños no son máquinas de aprender, no pueden fijar la atención durante horas y horas, y que es necesario organizar la jornada escolar para que los niños tengan sus momentos de ocio y de descanso. El que acopló, el que introdujo eso de los temas tangenciales tan de moda ahora en la pedagogía moderna, utilizar temas que no son los propios de la lección, pero utilizando un texto, a partir de un texto poder sacar temas auxiliares para poder ampliar los conocimientos. Quintiliano abogaba por una mejora en el trato de los alumnos. Los alumnos no pueden funcionar a palos. Él decía que hay maestros que riñen con odio. Traten los maestros a los alumnos como si fueran sus hijos. Contaba una y otra vez. Los alumnos no pueden funcionar a golpes. Tienen que funcionar, como decía Juvenal, con respeto. Eso sí, él también apostaba por la disciplina. Cuidado, no al golpe, pero sí con la disciplina. Él decía que era intolerable, y eso actualmente también lo tenemos lamentablemente muy cerca, que los alumnos entren en las aulas pegando gritos, chillando, montando un barullo. No, o sea, los alumnos tiene que haber una disciplina y tiene que haber un orden, y no por tener más alumnos y más clientes, piensen que la enseñanza en estos momentos es privada, se les debe tolerar absolutamente todo. Así que más actual que Quintiliano, poca cosa hay. Cuando hablamos de jóvenes, todos sabemos que tienen un particular modo de comportamiento, no bueno ni malo, un particular modo de comportamiento, porque su modo de pensar es muy diferente al de un adulto. Si nos retrotraemos a estos jóvenes romanos, ¿habría algún punto en común entre un alumno de primaria actual y esos colegas romanos que acudían a la escuela? Totalmente. Y parece raro y puede costar imaginarse a un alumno de quinto de primaria, de unos 10 años, de ahora mismo, compararlo con otro de hace 2000 años. Bueno, pues sin embargo, puntos en común tenemos.
Desde el primer momento del día. Muchos alumnos, en la actualidad, por cuestiones familiares, los padres trabajan y tiene que venir una tercera persona pues a levantar al niño, a arreglarle y a llevarle al colegio. Bueno, pues en Roma tenemos esa figura. Los padres no acompañan a los niños al colegio, a la escuela del maestro, donde quiera que esté, en una calle, en una planta baja, en un antiguo local, donde sea. No, va a venir el pedagogo, va a venir el aya a levantarlo, a arreglarlo, a cogerlo y a llevarle a la clase, a la lección del maestro. Muchos no desayunarán en casa como ocurre en la actualidad y de camino pues comprarán cualquier cosa para comer, para desayunar. Harán exactamente lo mismo, alborotarán hasta cuando el maestro se dé la vuelta, alborotarán, se pelearán por este asiento. Eso de quítate, que este es mi sitio, que yo he llegado primero, que te corras, que no quepo, todo eso, esos momentos de revuelo se darían en una aula romana exactamente igual. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben lo que no ha cambiado y es fantástico para los que nos gustan estas cosas? El estuche. Eso de estrenar un estuche es algo que lo debemos llevar en el ADN, porque hoy sigue entusiasmando ir a comprar el material nuevo, sobre todo el estuche, los libros no tanto, pero el estuche nuevo, y en Roma pasaba lo mismo. Hay un epigrama fantástico de Juvenal que le dice a un adulto, si le regalas a un niño un estuche, será un regalo de no poco valor. Así que eso de estrenar el material, el cortaplumas, el tintero, todas esas cosas que se llevan en el estuche, todavía sigue siendo uno de los momentos más especiales del principio del curso. Hay una cosa, para finalizar, que tengo curiosidad. Estamos hablando de alumnos, pero ¿había locales en los que desarrollar la enseñanza? Bueno, Roma, en una de sus dejaciones de funciones del Estado, no diseñó nunca un edificio, un espacio especializado para la enseñanza. Siempre hablamos de la gran ingeniería romana, que la es, vamos, sin ningún tipo de duda. Tenemos edificios para espectáculos, tenemos edificios hidráulicos, tenemos edificios de todo tipo, pero nunca se diseñó nada especial para la enseñanza. La enseñanza tuvo que parasitar los espacios que ya había. La enseñanza, como es una actividad privada, bueno, pues va a depender de la capacidad económica del maestro. En los casos de los maestros de primaria, bueno, pues si la persona, el maestro, no tenía capital para alquilar un local y menos comprarlo, pues tenía que conformar con instalar su clase, bueno, pues en los lugares públicos, pues debajo de un pórtico. Normalmente pues en los lugares transitados, aunque sea un incordio para la clase, porque lógicamente era un sitio donde pues se le veía y entonces bueno podía conseguir más alumnos. Si ya tu capacidad económica te lo permitía, pues ya podías intentar alquilar pues un local, reformarlo, como ocurre en algunas escuelas de Pompeya, y instalar tu clase allí. Pero ese tipo de clase ya en un espacio, en una antigua taberna, en un antiguo local, ya lo tenemos más localizados en enseñanza, llamemos secundaria o de retórica, que en enseñanza primaria. En enseñanza primaria, normalmente el maestro o está en la calle o es un maestro privado que se acerca a la casa de sus alumnos. Muy bien, profesora Moro. Muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones sobre esa vuelta al cole en el caso de los niños romanos. Ha sido todo un placer. Buenos días.